Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta clase que se llama Cómo escribir una novela intimista. Mi nombre es María Antonia León. Estoy muy contenta de su acogida esta noche, de que hayan querido participar en este espacio formativo, que la verdad me lo vengo soñando hace mucho tiempo porque la novela es un género que me interesa y me apasiona, pero al mismo tiempo es un género como tan enorme y tan complejo que había tenido mucho susto de construir contenidos alrededor de este género y ahora pues decidí hacerlo. Me encanta que me acompañen en esta noche. Quiero abrazar y saludar a esas 22 personas que están conectadas hoy, siendo las 7:09 del 23 de julio de 2024. Ese también quiero que sea un espacio para contarles un poquito yo cómo construí mi novela, El Oráculo Térmico, con ese objetivo de brindar unos escenarios creativos, unos caminos, unas herramientas que en su momento para mí fueron muy útiles y me ayudaron a concretar mi proyecto, pero también me ayudaron a tener paciencia, a tener contingencia, a autorregular muchos miedos que de pronto podían estar experimentando. Y yo los saludo y las saludo en esta noche en que les quiero compartir esos secretos literarios que han hecho parte de mi carrera, que también provienen de muchos referentes, de muchas lecturas, de observaciones tanto del entorno como del pasado, de lo histórico y de lo teórico. Y es como una mezcla de muchos elementos químicos y alquímicos que que se mostrarán en esta noche si la vida nos lo permite y la tecnología también se presta. Bueno, entonces, junto con saludarles y darles la bienvenida, pues me encantaría también que ustedes me compartieran por el chat quiénes son, un poquito de dónde vienen. Puedo reconocer algunas estudiantes, algunos estudiantes y pues bueno, un abrazo muy especial a quienes siempre están acompañando estos espacios también, y que los tomen como una ofrenda significativa para sus procesos. Bueno, entonces hay muchísimo contenido que les quiero presentar y es posible que de pronto me haya excedido un poco en la cantidad de información, pero voy a tratar de mostrárselas de la manera más amena posible y espero de corazón que les ayude a ordenar un poquito ciertos procesos. Bueno, entonces pues aquí estamos. Ay, perdón, un segundo que hay una visualización aquí que quiero mejorar. Entonces, bueno, esta clase que se llama ¿Cómo escribir una novela intimista? Yo les quiero preguntar una cosa. ¿Ustedes me ven? ¿Ustedes me ven a mí? ¿Ustedes ven mi video? ¿Sí? Sí, ¿O sí, te vemos. si Sí, ven? te vemos a ti. Sí me ven, ¿cierto? Porque es que la otra vez yo también pensé que me veían, pero resulta que luego cuando cargué la grabación yo no aparecía y entonces se veía un poco extraño, porque era solamente quedaba mi voz. Bueno, vamos a ver cómo aparece hoy. Compartir, listo. Bien, ok, es que esto queda en otra pantalla. Muy bien, entonces, no importa, seguramente aquí puede haber personas que tienen ya conocimientos previos literarios y que saben lo que es una novela y personas que no tienen conocimientos, no importa porque vamos a tomarlo un poquito desde el inicio, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo escribir una novela intimista? ¿Y qué es una novela concretamente? La novela pertenece al género de la narrativa, eso significa que la novela tiene el espíritu de contarnos una historia. Pero en la novela se cuenta una historia que es mucho más compleja a la historia del cuento, porque en la novela tenemos diferentes líneas narrativas, tenemos el desarrollo de diferentes personajes. En el cuento de pronto se alcanza a desarrollar un personaje bien, quizá otros pueden estar por allí acompañando. En la novela también encontramos que hay una serie de elementos expresados en esta diapositiva que complejizan mucho más el proceso literario.
El arco narrativo es mucho más amplio que el que nos cuenta el cuento. De pronto el cuento puede tener un arco temporal o un tiempo en el que se desarrolla mucho más definido, mientras que la novela tiene un tiempo mucho más amplio, ¿sí? Se desarrolla incluso desde el punto de vista psicológico. El tiempo narrativo de la novela es más profundo y más denso. Pero además, algo importante que mencionaba hace un momento sobre los personajes es que en el cuento tenemos la posibilidad de ver el personaje cuando está de pronto a punto de vivir una experiencia transformadora, o podemos ver también en el cuento que el personaje puede estar incluso de pronto viviendo una experiencia em, que más adelante va a complicársele un poquito más o le va a complicar un poquito más la vida. Entonces, puede ser que la transformación no ocurra de inmediato, pero sí puede producirse más adelante ese proceso de transformación. Entonces, por esa razón es que siempre en las novelas podemos encontrar que una clave para entender la complejidad con que ocurre y se desarrolla la historia es entender que el proceso de transformación en la novela es más amplio desde el punto de vista del tiempo, del espacio, de la cantidad de personajes, y también es más amplio desde el punto de vista psicológico. Justamente en la novela intimista, que es el género que estamos abordando, tenemos, digamos que también podría considerarse esta como una novela psicológica, pero es una novela que puede incluso llegar a ocurrir en escenarios distópicos, pero la intimidad, ¿dónde se desarrolla? En la capacidad que tiene el escritor o la escritora de construir unos contenidos literarios que van a dar cuenta, primero, de un proceso íntimo, profundo por parte de los personajes. Segundo, también va a tratar esa voz narradora de mostrar o evidenciar la complejidad de ese paisaje. Por eso la literatura de la naturaleza es literatura intimista, porque es otro tipo de intimidad, pero es como me muevo hacia el interior de lo que está allí en la naturaleza y le doy otra expresión, ¿sí? Lo dibujo, lo coloreo de otra forma. ¿Qué más puede pasar en una novela? Digamos que en la novela, si bien en el cuento yo puedo manejar un secreto, que es el que me va a ayudar a mantener como la atención o el interés sobre la historia, el no resolver absolutamente todo desde el inicio o hasta la mitad. En la novela, los secretos pueden ser varios y sobre todo es importante tener mucha conciencia de la información que se va a revelar y del camino que va a tomar la información que se revela. Entonces, en la novela es mucho más compleja la suma de las partes y cómo voy engranando estos diferentes elementos que son mucho más grandes y que me ofrecen una trama mucho más extensa. Por esta razón, muchas veces las novelas tienden a tener un lenguaje mucho más amplio, mucho más desparramado, tienden a extenderse más a nivel literario, a de pronto focalizar mucho más el tema de las imágenes poéticas en algunos casos, en otros casos pueden ser novelas carretosas o estas novelas clásicas, románticas, en donde expresábamos excesivamente las descripciones del paisaje para poder ubicar luego la historia. O sea, digamos que la novela intimista puede abarcar una gran cantidad de posibilidades. En concreto, yo he querido nombrar novela intimista a ese ejercicio narrativo que tiene como punto central la búsqueda de comprensión del ser humano, como ese acercamiento a la naturaleza humana a través de lo psicológico, de lo emocional, de lo simbólico, de la naturaleza, de lo que está ahí, ¿no? De lo que es orgánico. Entonces, pues por supuesto, son muchos los elementos que entran a dialogar en una novela y esta noche espero que podamos compartir algunos de los elementos más importantes de las novelas. Esto no es la última verdad sobre lo que puede ser escribir una novela intimista, pero es una posibilidad. Y como les decía hace un ratito, un poco quiero que recordemos una frase de Doris Lessing, ella, una gran maestra de la novela intimista, expresaba que no hay maneras o métodos de escribir una novela, nunca los hubo y nunca los habrá.
Entonces, ¿ella qué nos quiere decir con esto? Nos quiere decir que cada novela tiene su propio método, que cada novela tiene su propio camino y que es muy difícil que nosotros podamos tomar el camino de otra novela para construir una novela propia, porque muy seguramente en algo va a fallar. Eso es como tomar los ingredientes de una receta y reemplazarlos, pues eso tiene sus problemas y sus riesgos. Sin embargo, en esta noche lo que quiero es poder compartirles un experimento literario que yo he venido de verdad trabajando desde hace más o menos 7, 8 años, desde que casi construí mi novela o empecé a construirla. Y este ejercicio es además un ejercicio pedagógico que tiene que ver con imaginar la escritura de una novela como una gestación que tiene 9 momentos. Y desde el principio me he imaginado estos 9 momentos porque yo creo que gestar una novela es algo muy parecido a lo que puede ser un embarazo. Incluso si somos hombres, no importa, o si somos personas no gestantes, no importa, podemos comprender lo que significa un embarazo como el hecho de enfocar también nuestra energía creativa, nuestra energía creadora, de valorar también lo que podemos hacer. Y esta noche vamos a observar cómo fue el embarazo del oráculo térmico y abracito para todas las 30 personas que están conectadas a esta hora de la noche y que pues han confiado en mí para vivir este aprendizaje. De verdad, muchas gracias. Me parece genial tener esta acogida. ¿Cómo escribir una novela intimista y cómo podemos entonces entenderla a la luz de esos 9 momentos? Esos 9 momentos que nos están insinuando, ¿sí? Nos están insinuando que hay una gestación que se da paso a paso y en esa gestación pues ocurren muchas cosas. Vamos encontrando una temperatura y unos elementos. Entonces, aquí les voy a contar un poquito cómo escribí el oráculo térmico a partir de todos los procesos de preescritura, de contarles cómo se construyeron las estructuras, de cómo edifiqué la historia, de cómo este fue también un trabajo de tesis en un programa y todo ese proceso creativo de 7 años que desembocó en un final feliz. Y lo vamos a tomar simplemente como un ejemplo para comprender cómo se puede escribir una novela intimista. Entonces, punto número 1. Mi primer punto para este método que les quiero compartir se llama orígenes e imágenes que nos fecundan. Entonces, aquí tenemos dos referentes a la derecha. Esta noche les voy a compartir como mis referentes de cabecera en lo literario, en la novela sobre todo. Aquí tenemos a Jane Austen y a Marguerite Duras. Entonces, por qué las traigo a colación en esta noche para este punto número 1 de orígenes e imágenes que nos fecundan? Pues primero porque Jane Austen es una de nuestras mamás de la escritura, fue una de las primeras mujeres en nuestra historia que se sentó consistentemente y conscientemente a escribir una novela o a escribir una serie de novelas. Y el por qué lo hizo y cómo lo hizo es muy importante para que entendamos el tipo de literatura que podemos escribir hoy, tanto las mujeres como los hombres. Jane Austen era una mujer, digamos, no demasiado especial, era una mujer común y corriente. Su lenguaje, o sea, el dominio que tenía de la palabra no era tan elevado, no era una poeta. Y sin embargo logró construir unas novelas que son eficientes, que son redondas y que logran mostrar elementos importantes de la cultura y sociedad de su tiempo. Estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando del siglo XIX, cuando las mujeres ni siquiera tenían la oportunidad de publicar. Ella no publica las novelas con su nombre, sino que las publica con un seudónimo que es By a Lady, como escrito por una mujer simplemente. Pero lo que quiero rescatar de Jane Austen en este punto de orígenes e imágenes que nos fecundan es cómo ella construye novelas desde lo cotidiano. O sea, ella no tiene la posibilidad de montarse en un barco, de atravesar el mundo, ella no tiene la posibilidad de contar cómo nace un becerro en un campo, ella no tiene la posibilidad de pronto de construir esta literatura épica que en su tiempo estaban construyendo sus colegas masculinos y sin embargo es una mujer que tiene la posibilidad de encontrar la épica de su vida doméstica y de su entorno sencillo y simple
Y ella entonces toma como origen lo cotidiano, lo que está ahí puesto para construir sus propias novelas. Y allí es donde entramos como a preguntarnos, bueno, entonces, ¿qué es una novela? ¿Una novela será algo súper extraordinario? O sea, si el cuento es algo extraordinario, la novela es, mejor dicho, los cinco cataclismos juntos tienen que ocurrir para que yo pueda contar una historia. Me parece lindo poder recordar que en las novelas intimistas lo importante no es que ocurran sucesos extraordinarios, sino que por el contrario, las novelas intimistas tienen la capacidad de hacer que lo ordinario se vuelva extraordinario o que lo ordinario cambie de lugar porque se observa desde un punto de vista diferente, con unos protagonistas distintos, con un tratamiento distinto, etcétera. Entonces, eso me parece muy valioso para recordar cómo podemos escribir una novela intimista, no pensarla en términos de hechos épicos, sino poder pensarla desde un lugar diferente, desde cómo ocurre la intimidad y cómo ocurre la vida también, ¿no? El otro ejemplo es diametralmente opuesto porque es Marguerite Duras, que también es una gran escritora de literatura intimista. Y aquí yo digo que Marguerite Duras es una mujer que nos ofrece un origen en lo extraordinario. Y por eso las tengo aquí de alguna manera como en una especie de contraposición referencial. Porque mientras Jane Austen es una mujer clásica que está respetando de una u otra forma las reglas de su tiempo, Marguerite Duras es una rebelde que está construyendo una novela intimista, autobiográfica, incluso unas memorias de vida, a partir de una iniciación sexual absolutamente anodina, en la cual ella siendo apenas una colegiala casi de 14 años, empezando prácticamente su vida fértil, se encuentra con un hombre muy maduro y muy adulto con quien desarrolla una relación íntima muy intensa y con quien pierde la virginidad y empieza a tener una experimentación erótica que la transforma en cuerpo y alma. Entonces, miremos cómo aquí Marguerite Duras también está tomando un elemento de su vida, o sea, está tomando elementos autobiográficos, pero está tomando sobre todo una imagen poética de su experiencia humana a partir de la cual nos sentimos conmovidos y absolutamente unificados con ese relato que ella nos cuenta, que es extraordinario y que en el fondo muchas y muchos podríamos decir, y me habría gustado vivirlo así, o sea, de esa manera, porque se siente excitante, porque hay un vértigo que está ahí contenido en esa historia. Entonces ahí tenemos dos orígenes posibles para construir una novela intimista. Dos orígenes que pueden ser diferentes y que nos pueden entonces proponer un camino nuevo. La primera palabra la da el alma. Mi mano necesita decir esto. La memoria guardó los rastros. El lenguaje es mi instrumento. En esencia, ¿sobre qué vamos a escribir una novela intimista si estamos interesados o interesadas en hacerlo? Pues vamos a escribir una novela intimista sobre un tema que nos interese, que nos importe, que nos conmueva, ya sea un tema que esté presente en lo cotidiano o un tema que esté presente en nuestra memoria, en nuestro pasado. En este primer punto de orígenes e imágenes que nos fecundan, les quiero ahora traer a colación la construcción de mi novela, de El oráculo térmico. Porque aquí hay, claro, ¿cuál es el origen a nivel de imagen, ¿no? A nivel de construcción visual? Que esto pocas veces lo tenemos en cuenta, ¿no? El origen es que yo empiezo a preguntarme por los procesos de la maternidad y por cómo de una u otra manera la maternidad es como una especie de exilio de una misma cuando es mujer y es un desgarro, ¿no? Es algo ocurre que es absolutamente desgarrador. Y me interesaba mucho poder comprender cómo narrar este desgarro desde el punto de vista del cuerpo, poder encontrar desde lo metafórico cómo hablar de esto que se está como quemando desde el interior y se está desgarrando desde el interior.
Y después de muchos procesos complejos desde el punto de vista creativo, porque claro, daba muchos tumbos y me iba hacia muchos lugares distintos, empecé a tejer esta metáfora o esta imagen de la maternidad y de lo fetal y de lo gestacional con la imagen de la tierra y de la violencia de la tierra. Y fui llegando entonces a este lugar del escenario de la tragedia de Armero, donde un volcán hizo erupción en 1985 y despojó de vida a más de 25.000 personas en un campo y a muchas otras, como esta mujer que es una víctima de la vida real de esta tragedia, pues las despojó totalmente, les quemó la ropa, les quemó el cuerpo. Esta mujer está llena de un lodo azufrado que la está quemando y ella sale así de este paisaje, recibe un nombre además doloroso, pero metafórico y poético, que es la Venus de barro. Y es como esta mujer que logra sobrevivir a la tragedia, logra sobrevivir a esa madre tierra que quiere arrasar con todo, pero al sobrevivir pues queda deshecha, ¿no? Queda quemada, queda sin piel, entonces el cuerpo ya no es el cuerpo se ha dilatado, el cuerpo se está muriendo. Y es lo que pasa un poco, o sea, yo quería conectar eso con la experiencia de la maternidad, ¿sí? Con cómo la tierra que se está muriendo y matando a sus hijos es también la mujer que está tratando de dar a luz o que está dándole vida a este feto, pero también le está dando muerte a ese feto porque en la naturaleza todo es vida y muerte al mismo tiempo y en conjunción. Entonces, aquí la importancia de poder encontrar no solamente un origen desde el punto de vista temático, o incluso no encontrar un origen para la novela desde el punto de vista anecdótico, sino realmente poder elaborar un concepto fuerte y significativo que trascienda todas esas páginas y que pueda sostener la historia verdaderamente. Porque si yo simplemente voy a construir una historia hecha de anécdotas y de acciones que van encabalgadas una detrás de otra, pues no estoy construyendo una novela intimista porque no le estoy dando un argumento trascendental y no estoy permitiendo que como poner con esta novela unos debates sobre la mesa. No estoy, digamos, considerándome escritora políticamente hablando o escritor políticamente hablando que con su trabajo no solamente está generando un acto de divertimento o un montón de cositas ahí encabalgadas, sino que hay un espíritu y hay un pensamiento y hay un ser humano que se está pensando no solamente las palabras, sino también la composición completa. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque y yo puedo estar durante muchos años mascullando ese concepto de la novela que yo quiero escribir y está bien. O puede ser que yo ya, que muchos aquí, muchas aquí, inconscientemente ya tengan como unos elementos que han ido ahí como masticando, como generando, como diciendo, yo quiero escribir una novela sobre, no sé, sobre las enfermedades, sobre el vitiligio. Entonces, ¿qué imágenes me he ido encontrando a lo largo de los años para narrar el vitiligio? ¿Qué testimonios me he ido encontrando para poder contar esa historia? ¿Cuál es la posición que yo como escritor o escritora voy a construir para sostener esas 100 o esas 150 páginas de historia? Porque es que no es lo mismo sostener las 5 o 10 páginas de un cuento que sostener las 100 páginas que puede tener una novela. Eh, ¿Cierto? Listo. Entonces, orígenes e imágenes que nos fecundan. Y aquí vamos para otro segundo momento de cómo escribí el oráculo térmico y de cómo fui aterrizando esos orígenes y esas imágenes. Entonces, aquí ya me quiero ir para septiembre de 2015. Yo creo que yo primero concebí mi novela una noche de noviembre del año 2012, en la que por cierto pasó algo muy trágico y es que falleció una gata que se me cayó del balcón, muy simbólico además. Y esta idea siguió ahí mascullándose durante mucho tiempo hasta que en septiembre de 2015 yo me senté y saqué una primera versión del argumento y de los perfiles de las tres mujeres protagonistas, ¿sí? La novela en ese momento o el proyecto como yo lo tenía se llamaba La mujer reemplazada y ese título planteaba que una hija reemplaza a su madre. Presenté el proyecto para la maestría, pasé
Y ahí empezó ese proceso de escritura más juiciosa con la novela. Yo hoy en día, si ustedes me dicen, María Antonia, ¿y usted volvería a hacer la maestría y usted volvería a gastarse toda esa plata de sufrir? Yo diría, pues desafortunadamente sí, porque no hay otros espacios donde uno pueda vivir esa misma experiencia que es necesaria. Y en mi caso sí fue importante ese acompañamiento. Yo creo que uno puede encontrar ese acompañamiento en otros espacios, sí, y yo creo que puedo ser una de las mujeres llamadas a crear esos espacios para brindar ese acompañamiento en la escritura de una novela, por ejemplo. Pero también creo que vale la pena si uno quiere formarse más allá de unas técnicas concretas, si uno quiere construirse verdaderamente como escritor, con unos criterios, con unas inquietudes, con unas preguntas, pues ir a este tipo de programas vale la pena, ¿sí? Ahora, si no está el dinero o si no está el deseo de endeudarse, yo creo que también está chévere asistir a talleres de escritura que pueden entonces cubrir un pedacito de la experiencia. En esa parte de orígenes e imágenes que nos fecundan, entonces, ¿qué pasó? Pasa lo que pasa cuando uno empieza a construir un libro, porque claro, uno puede tener unos argumentos y unas ideas y más o menos como unos medio bocetos internos a partir de los cuales uno direcciona su proyecto creativo. Pero ¿qué ocurre? Que en el momento en que uno se sienta a escribir, ya se rompe una matriz, porque ya en la escritura se empiezan a mostrar muchas fallas. Fallas que van más allá de la concepción del proyecto como tal. Yo puedo tener concebido un proyecto fantástico en mi mente, pero al momento de ejecutarlo textualmente, o sea, al momento en el que yo me siento con una realidad y con unas herramientas a construir esa historia, pues ahí es donde empiezan a saltar los conejos, ¿no? Los famosos conejos. Entonces, bueno, en mi caso yo tuve un tutor que fue Roberto Rubiano, que viene de una escuela muy tradicional, que es un gran escritor, que es un gran docente de escritura literaria, pero viene de una escuela muy tradicional que todavía se está pensando la acción desde el punto de vista físico. Y el que una mujer como yo, con mis inquietudes literarias, se encuentre con un hombre como él, fue un punto muy complicado como de encajar porque yo tenía una novela construida con mucha meditación y reflexión en lugar de acciones concretas. Entonces, entonces empezamos a tener una pugna por eso. Y yo creo que esa fue una pugna necesaria porque ahí digamos que empieza a surgir una primera pregunta y es ¿qué tipo de escritora soy yo? Entonces ahí empecé a entender que lo que pasaba es que yo era una escritora intimista. A mí me interesaba contar la intimidad de los personajes, lo que ellos pensaban, lo que ellos sentían, lo que ellos experimentaban en el cuerpo, por ejemplo, a través de una enfermedad, que también es una parte de la literatura intimista, la literatura de la enfermedad, que para mí es muy interesante porque la enfermedad es una historia, o sea, la enfermedad tiene un peso simbólico y activo muy intenso para mí, pero todos esos son de pronto elementos que están muy concretos en la intimidad y el poder sacar eso de ahí fue lo que para mí pues, resultó ser lo más difícil, ¿no? Poder como salir de esos escenarios de pronto excesivamente abstractos y simbólicos a los que nos lleva la mente y el sentimiento y poder encauzar en lo concreto lo que los personajes experimentaban. Entonces ahí hubo un ejercicio que me enseñó Roberto y que yo hoy les quiero compartir esta noche, y es sentarse con el texto que uno necesita trabajar y empezar a resaltar con un color esas acciones externas que desarrollan los personajes o esas acciones físicas, ya muy concretamente hablando, y las acciones internas. Las acciones internas son esos momentos de pensamiento de los personajes, son esos momentos en los que el personaje de pronto ya se está cerrando sobre una intimidad y está mostrándonos cuál es como la riqueza de su mundo interno. Ese puede ser un ejercicio interesante, ¿por qué? Porque eso es lo que luego le puedo permitir a uno hacer como tomar decisiones de equilibrio. Y en esas decisiones de equilibrio, entonces uno puede decir, no, pues esto ya se me está yendo demasiado hacia el mundo interno, voy a traerlo al mundo externo y voy a empezar a concretar un poco mejor las acciones.
Pero eso siguen siendo imágenes que nos fecundan y orígenes porque de todas maneras en estas primeras etapas de trabajo con una novela, lo que sale todavía es un boceto y esas versiones son de pronto todavía muy primarias para que puedan evolucionar en un texto final, ¿sí? Pero uno tiene que vivir esas versiones, ¿no? Y tiene que escribirlas y darse la oportunidad de que existan y tiene que hacerse preguntas y bueno, y tiene que hacer la tarea todo el tiempo porque el novelista tiene una tarea bien complicada de hacer. Y me acuerdo que en un momento muy importante de mi vida, en el año 2013 que vino J.M. Coetzee a Colombia, alguien le preguntaba sobre lo que significaba escribir una novela frente a la escritura de un cuento y él decía que la novela era compleja porque la novela implicaba que todos los días teníamos que despertarnos con el mismo conjunto de personajes y con la misma historia durante algunos años. Entonces eso también indica que hay que tener una mente capaz de organizarse sobre una misma historia, sobre unas mismas situaciones y sobre un mismo vecindario poético y narrativo para poder salir adelante con la creación, ¿no? Es muy difícil de pronto entender que yo vaya a desarrollar un proyecto de 100 páginas cuando en la página número 20 yo ya me cansé, ¿sí? O sea, la novela exige un valor mental diferente al que exige el cuento, una disciplina mental diferente a la que exige el cuento. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí surgen también preguntas para que ustedes se hagan dentro de sus propios procesos, porque muchas veces uno está en el lugar equivocado y uno está aprendiendo con la persona que de pronto está llevándole los ingredientes equivocados. Y es importante entender qué tipo de escritura es la que yo quiero construir, cuál es la escritura que puede ser importante para mí. Esto estaba pasando en abril de 2016, cuando yo estaba ya creando esas primeras versiones de mi libro y cuando empezaba a entender un poquito como eso de que la literatura parece ser muy patriarcal en la medida en que le da mucha importancia a esas acciones concretas narrativas y de pronto ha ido poniendo un poquito de lado todo ese otro valor que existe en la escritura y que sí ha sido más construido por escritoras mujeres, pero yo creo que también hay hombres que han explorado la escritura literaria de la intimidad. Vamos para el momento número 2 de nuestra noche. Recuerden que estamos tomando la escritura de una novela como si fuera una gestación y entonces estamos viendo que esa gestación tiene 9 momentos. O sea, imaginemos que la gestación tiene 9 meses y en este caso pues tenemos 9 momentos de una gestación, de una novela intimista. Voces y gestaciones. A mi flujo narrativo lo dejo ser, pero lo miro, lo reviso, me acerco y me alejo, le hago las preguntas necesarias, preparo el vientre. ¿Qué pasa con las voces y las gestaciones? Esto definitivamente tiene todo que ver con cómo yo construyo y perfilo verdaderamente al narrador o narradora de mi historia, de mi novela intimista. Independientemente de si es una novela intimista que yo estoy construyendo a partir de un escenario o de una historia autobiográfica, o es una novela intimista en la cual yo me estoy inventando la historia, aunque tome elementos de realidad, no importa, ¿sí? De todas maneras, construir mi voz narradora es fundamental para poder salir adelante en la construcción de mi historia global. Y aquí les traigo dos ejemplos que para mí siempre han sido muy significativos. El primero de ellos es Clarice Lispector, que es una escritora brasilera muy bella. Yo digo que es una escritora intimista y una de las que mejor puede, digamos, como representar lo que es la literatura intimista en general, que es una escritora que nos conduce a unos escenarios poéticos profundos y significativos y por eso yo digo que ella construye unas narradoras en estado de gracia. Las narradoras tienen, o sea, están de verdad receptivas a la gracia divina y son narradoras que parece que todo el tiempo tienen una conexión entre cielo y tierra y se están viendo como cuerpo, pero a la vez se están teniendo la capacidad como de salirse del propio cuerpo y mirarse desde afuera.
Y leer a Clarice Lispector siempre es una experiencia cuántica maravillosa, porque tú nunca sabes si lo que te está diciendo es real y la vida es así de frágil, o si lo que te está diciendo es como una especie de baile onírico de las palabras que ella logra construir. Pero en muchas de sus novelas estamos viendo este patrón, ¿sí? Que son narradoras, o sea, la voz de Clarice Lispector se expresa muchísimo a través de sus narradoras, que muchas de ellas son mujeres, por cierto. Y en esas narradoras de sus novelas, por ejemplo, en Cerca del Corazón Salvaje, en La Araña, en Aprendizaje o el Libro de los Placeres, lo que encontramos en esas narradoras es que siempre tienen la imagen perfecta para mostrarnos la profundidad de su alma. Entonces, por eso digo que están como en estado de gracia, ¿no? Porque siempre están bellas y están hablando y narrando bellamente. Y luego tenemos a, por ejemplo, las narradoras de Doris Lessing, que yo digo que ella puede construir más como unas narradoras en estado de conciencia. En Doris Lessing, la perspectiva política es súper importante. En su novela más importante, que es El Cuaderno Dorado, ella se basa en un personaje de una escritora que escribe una novela y nos cuenta cómo escribe la novela y cómo la novela le permite vivir a la escritora durante mucho tiempo porque pues recibe regalías y se gana premios y no sé qué. Pero es una novela en la cual la escritora misma ha dejado de creer, porque las ideas políticas que están reflejadas en esa novela, pues son ideas un poco complejas en relación a lo que ella de pronto puede llegar a querer o a creer ahora. Ella tuvo un pasado bastante hippie y muy desordenado desde el punto de vista del amor, y eso lo ha traído también hasta nuestros días, ¿no? Como que ha seguido experimentando en su vida adulta una serie de caos repentinos, y la novela, que es una novela tan antigua, parece que siempre está detrás de ella como una sombra, y se convierte como en una especie de alter ego de ella. Entonces digo que es una narradora en estado de conciencia porque, claro, es una narradora que vemos evolucionar, y ese es un libro larguísimo, tiene como 400 o 500 páginas, es como una novela de novelas, y vemos cómo va evolucionando toda la voz de ese personaje a lo largo de los capítulos, en una especie de conciencia tan profunda de sí mismo que el personaje pues termina desnudándose y presentándose como alguien muy imperfecto. Entonces, esos son dos ejemplos que podemos encontrar. Cada, cada una de nosotras y cada uno de nosotros tiene una voz propia, personal, es una huella digital. Y en lo literario se debería poder mostrar también esa voz, ¿no? Como esa personalidad de nuestra imaginación y de nuestro intelecto. En mi caso, yo les cuento un poquito cómo ocurrió. Ya en septiembre de 2016, estamos hablando de un semestre diferente al semestre en el que dio inicio todo este proceso. Tuve una segunda tutora que fue Fernanda Trías, y ella la verdad es que fue luminosa en todo mi camino para la construcción de esta novela. Ella criticaba bastante mi trabajo. Como pueden ver, aquí tenemos un manuscrito real que ella me entregaba con todos sus comentarios, como ajustando y haciéndome muchas preguntas de verosimilitud, de cómo se estaban construyendo todas las cosas dentro de la misma novela. Entonces, pues en medio de todos esos ajustes y de escribir varias veces el primer capítulo, porque yo lo escribí tantas veces que ya ni puedo recordar el número, empecé a encontrar la voz de la narradora. Empecé a encontrarla, ¿por qué? Porque yo empezaba el capítulo de una manera y luego lo empezaba de otra y de otra y de otra. Y de tanto organizar y de tanto pulir, fui entendiendo lo que necesitaba encontrar en esas palabras, ¿sí? Entonces, nunca sale a la primera, nunca sale a la primera, pero cuando uno encuentra la voz de la narradora, uno dice, ah, ya, listo. Entonces, yo tengo una voz de una narradora resentida, adolorida, absolutamente consciente de su proceso de dolor, feminista, contestataria, pero también Lilith, rebelde, entonces cómo toda esa rabia y cómo todo ese dolor lo voy expresando y lo voy construyendo a lo largo del libro. Si yo ya tengo y voy clarificando esa voz, puedo entonces seguir adelante con mi proceso.
Dice Horacio Castellanos que escribir una novela es posible cuando ya tienes la voz que la vertebra, y es 100% real. Cuando ya tenemos la voz que la vertebra, entonces ya tenemos la posibilidad de sentarnos a ejecutar todas esas ideas que antes estaban simplemente por ahí volando. Oye, gracias a Lili Orostegui que nos dice que 800 páginas el cuaderno dorado, sí, tal cual, o sea, yo me acuerdo, eso lo leí hace muchos años y muy largo y muy bello, pero sí, son como 4 o 5 novelas en un solo libro. Listo, vamos ahora para el punto número 3 de nuestro proceso de gestación, de cómo escribir una novela intimista. Y aprovecho para echar una pequeña cuña y es pedirles a todas y todos los que quieran compartir esto en sus redes sociales que puedan, ojalá ponerlo por allí en Instagram, soy @Antonia por escrito. Esto me ayuda a mostrar más mi trabajo y también me ayuda a encontrar más estudiantes para mis clases. Así que si pueden ponerme por ahí una mencioncita, eso sería espectacular. Cierro mi cuña. Vamos entonces para el paso número 3, lenguajes y lecturas. Entonces, todo texto está situado. Soy la tierra que me sopla, eco de la ancestra que me llama. Recojo tradiciones, voces y opresiones específicas. Listo. Claro, Maritza, que pueden leer mi novela. Mi novela la consiguen en casi todas las librerías del país aquí en Colombia y en ebook, si lo buscan por Google, por ahí encuentran el ebook también, a las que estén por fuera del país. Cerrando el paréntesis, entonces les quiero mostrar aquí como esos referentes que son tan importantes para cuando uno escribe. Y también es importante que podamos ampliar los referentes, porque muchas veces solamente nos quedamos con referentes de la escritura. Entonces estamos escribiendo una novela y solo leemos novelas. Estamos escribiendo cuentos y solo leemos cuentos. Estamos haciendo ensayo y solo leemos ensayo. No. Las escritoras, los escritores necesitamos conducirnos y nutrirnos de diferentes géneros literarios porque eso es como si solo comiéramos carne o solo comiéramos verduras. Necesitamos una dieta balanceada también para nuestro cerebro y nuestro intelecto. Entonces, eso incluye no solamente salirnos de las fronteras de los géneros, sino también de las fronteras artísticas y poder explorar con otros elementos. Para mí, por ejemplo, el arte plástico es importante porque me ayuda a precisar muchas imágenes. Que aquí, por ejemplo, aquí les puse un referente que es Hannah Wilke, que es una artista plástica. Eh, y Hannah Wilke hizo hace muchos años una instalación, que es esta, que es una instalación que se llama So Help Me Hannah, como entonces ayúdame Hannah, como diciéndoselo a sí misma. Y en este performance, básicamente ella estaba en una casa vieja, antigua, eh, desnuda, con unos tacones, corriendo, y había un hombre que estaba detrás de ella persiguiéndola con un arma y allí salieron una serie de fotografías. ¿Sí? Esto tenía que ver un poco con la vulnerabilidad que sentimos en general las mujeres, ¿no? Parece que las mujeres siempre estamos desnudas corriendo en una casa y hay un hombre con un arma persiguiéndonos. O sea, como que la eterna historia, un poco de ese hombre depredador o de esa sociedad depredadora y cómo hay una cierta fragilidad y una cierta vulnerabilidad en la experiencia femenina. Entonces, este es un referente que quería traer a colación para mostrarles cómo esto no tiene nada que ver, entre comillas, con mi libro, ¿no? O sea, esta artista no es ni siquiera colombiana, este es un performance que no está vigente hace mucho tiempo, esto no es sobre la maternidad, esto no es sobre el café, y sin embargo, hay elementos de esta exposición o de esta pieza artística que terminan por impactar lo que yo quiero construir en mi libro porque me ayudan a entender esos procesos de vulnerabilidad de la mujer que escapa, la mujer que huye, la mujer desnuda, el cuerpo como está también ahí puesto como una especie de anzuelo de una u otra manera. Entonces, ahí es donde ampliar las fronteras de lo que yo voy a buscar para contar mi historia es importante, ¿sí? El poder entender también que todo lo que uno escribe, por más de que uno no lea, todo lo que uno escribe está circunscrito en una tradición y es el resultado de unos procesos, porque yo también escribo como resultado de los libros que he leído, escribo como resultado de las personas con las que me he relacionado, como resultado de mi historia de vida.
Entonces, por eso, en la medida en que podamos ampliar nuestros referentes, movernos hacia otros lugares, vamos a poder enriquecer mucho más la escritura intimista porque vamos a salir de nuestra experiencia propia y vamos a empezar a comprender otro tipo de experiencia. Y aquí simplemente traigo dos referentes que son, o sea, muy opuestos entre sí, pero que son significativos y lo fueron en el momento de escritura de mi novela, que son Simone de Beauvoir, por entender también el contexto del feminismo, de dónde venimos, cómo se produce a nivel biológico, incluso cosas importantes que Simone de Beauvoir me ayudó a precisar en términos de cómo esa madre, porque yo tenía la historia de la madre y de la madre de la madre, ¿no? Como estas generaciones que están allí hiladas. Y entonces Simón de Beauvoir me ayudó a entender que la madre de la madre es una mujer que sufre y que se va construyendo como una víctima, justamente porque el ser víctima le da una fuerza y le da un poder dentro de su manada y dentro de su espacio. Entonces, es un elemento pequeño y también entender a través de Simón de Beauvoir cómo la maternidad es uno de los procesos de la biología que más nos atrasan a las mujeres históricamente hablando, porque claro, terminamos sopesando muchos elementos que tienen que ver con la maternidad, terminamos sopesando y soportando y sosteniendo un montón de actividades de cuidado y de trabajo y ¿sí? Y aquí tenemos a este otro referente, que es Sor Juana Inés de la Cruz, que para mí es importante porque, pues primero porque la literatura del encierro o la literatura mística que construyen las monjas, a mí me encanta, me parece absolutamente, o sea, como que es un diálogo con Dios, pero ellas no aman a Dios, ellas están cuestionando a Dios, o sea, todo el tiempo están ahí como haciendo preguntas muy inquisitivas sobre el porqué de la vida, de cómo fluye el pensamiento en ellas. Y con todo, y que parecen enamoradas, también hay unos cuestionamientos. Entonces, para mí eso era también relevante porque es como construirse también poéticamente, desde el origen, desde lo temático, desde lo simbólico, en esos lenguajes y lecturas. Trayéndolo aquí como a un ejemplo más concreto, otros referentes que tomé para la construcción de mi libro, ¿no? Por ejemplo, La voz rabiosa y luminosa de Alexis y el Tratado del Inútil Combate, que es un libro intimista de de Marguerite Yourcenar, muy bueno, muy recomendado. La precisión para narrar el dolor emocional de Silvia Plath, una novela maravillosa que tiene que se llama La campana de cristal, pero aquí les puse un pedacito de un poema para mostrar también cómo lo poético puede nutrir lo narrativo y especialmente en el género intimista. Em, entonces aquí este poema de Silvia Plath dice, lo que quiero de nuevo es lo que era antes de que la cama y el cuchillo, el alfiler y la pomada me situaran en este paréntesis. Caballos volando en el viento, lugar y tiempo fuera de la mente. Lindo, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta, lo que tenemos aquí son una serie de referentes que nos ayudan a entender mejor la literatura intimista y cómo nos podemos nutrir de lo epistolar, de la poesía y de un bloque de textos que nos traen mucha información. Por ejemplo, para mí fue muy útil el flujo de conciencia que logra Virginia Woolf en Las olas, esa novela épica, simbólica, íntima en la que Virginia Woolf nos está permitiendo conocer el pensamiento y los movimientos de ocho, quizás seis, siete, ocho personajes distintos. Las imágenes de la infancia que logra J.M. Coetzee en ese libro que tiene ese mismo nombre, Infancia, que es parte de una trilogía autobiográfica. Y muy interesante para mí también la relación entre madre e hija que siempre muestra Irene Nemirovsky en algunas de sus historias, por ejemplo, en Los perros y los lobos o en Suite francesa y en El baile. Como ese conflicto, ella siempre nos está poniendo en función de cuál es el conflicto de la madre con la hija. La madre tiene a la hija, pero la hija no quiere desprenderse de la madre.
Y entonces así es como se va construyendo una espiral de desdicha entre ellas. Los lenguajes y las lecturas tienen que ver con cómo leemos, de qué nos nutrimos para el momento de escritura de un proyecto literario. Entonces, este es un poquito el menú de lecturas y de contenidos que yo tuve para el oráculo térmico y cada una y cada uno pues va haciendo su propio balance. Hubo un momento en febrero de 2017 en el que viajé al mar con el primer manuscrito. Recuerdo que ya llevaba como 3 o 4 capítulos escritos y me fui al mar. En ese momento la novela se llamaba Pruebas de Supervivencia. Me leí esto y entendí algo muy bacano que luego pude entenderlo desde el punto de vista teórico y así es como lo tengo expresado aquí. Entendí que estaba contando una historia sobre la persona que se enfrenta a las fuerzas familiares o sociales que la edificaron y que poco a poco van a destruirla, como escribió Marguerite Yourcenar. Entonces, es un poco claro, yo estaba contando la historia de una mujer que toma una decisión de autoexilio y en esa decisión, de una u otra manera, compromete su bienestar, su destino, su estabilidad, o sea, un montón de cosas, pero ella lo que está haciendo es eso, ¿no? Oponerse a esas fuerzas familiares que la quieren matar, así que en el fondo esas fuerzas familiares la van a matar hoy o mañana de a poquitos como usando un veneno o directamente con la aniquilación de sus sueños. Entonces, esa contraposición era lo que yo quería mostrar ahí. Y entender eso solo fue posible luego de hacer muchas lecturas y de estar contrastando lo que estaba escribiendo con lo que estaba leyendo. Entonces, por eso es que los lenguajes y las lecturas son tan importantes. La lectura va a nutrir el lenguaje que tú puedas tener o adquirir para la escritura y viceversa. Entonces, vale la pena darle una oportunidad. Vamos para el punto número 4. Por favor, esta clase es bien teórica y quisiera pedirles que si tienen preguntitas, dudas, inquietudes, las dejen por ahí, por el chat, porque para que conversemos también e interactuemos un poco. Vamos para el punto número 4. Entonces, este cuarto momento en la gestación de una novela intimista, yo lo denomino los seres que me habitan. Solo uso una materia, una única materia, las palabras. Me reconozco en ellas, las reconozco en mí. Sé cómo vibra mi cuerpo con cada una. Entonces, bueno, esto tiene que ver con lo que traíamos de pronto un poquito sobre el lenguaje, ¿no? Como los seres que me habitan es también las cualidades comunicativas que me habitan para yo poder construir esta escritura. Y esa conciencia no es tan fácil de construir, ¿no? Ya hemos mencionado como Virginia Woolf, pues que era una maga y una genia y pues no vamos a llegar a lo que ella tenía capacidad de construir, porque ella tenía unas cualidades expresivas increíbles, pero también una capacidad de desdoblamiento a nivel de conciencia para mostrarnos no solamente lo que estaba ocurriendo en la intimidad de sus personajes, sino cambiar la perspectiva interna desde la cual revisaba cada acción. Y eso se necesita mucha inteligencia simbólica y psicológica para llegar a esas profundidades de la psique humana. Y también, por supuesto, se necesita mucho conocimiento del lenguaje y una capacidad innata para ir moviendo todos esos encauzamientos. Y algo que siempre me ha llamado la atención en el caso de Irene Nemirovsky y de sus cualidades literarias es esa capacidad que tuvo ella para escribir Suite Francesa a pesar de que la estaban persiguiendo y a pesar de que ella sabía que posiblemente no terminaría de componer esa obra. Porque acá los pongo en contexto un poquitico. Suite Francesa es una novela inacabada y aún así es una novela divina y casi perfecta. Es una novela que no tuvo la posibilidad de tener un proceso de edición y aún así es una novela muy bien escrita y muy bien tejida desde el punto de vista narrativo, si bien se entiende que ella no la pudo terminar de escribir y que no tiene un final redondo como uno lo podría esperar.
Pero sin duda las viñetas que acompañan Suite Francesa son extraordinarias y Irene Nemirovsky tuvo la capacidad de escribir ese libro mientras su vida corría peligro y tuvo la capacidad además de escribir una novela que sabía que muy posiblemente no iba a poder terminar. Yo no puedo imaginarme esa angustia humana, ¿no? Entonces es muy bello porque finalmente cuando se reconocen las palabras, cuando se reconoce la forma en que el cuerpo habita esas palabras, esa escritora que habita en uno o ese escritor que habita en uno, pues uno ya no puede, hay que seguir avanzando, hay que aceptar ese personaje, escritor, y hay que construir a los personajes que la historia necesita para poder ser contada. Entonces, en este cuarto punto les quiero contar un poquito cómo fue mi proceso con la construcción de los personajes. Aquí, este es un papelito que apareció en febrero del año 2016, cuando todavía estaba pues como en la fabricación de la novela. Esa es la primera línea de tiempo, es un papelito súper arrugado, tachado, o sea, nada de eso ya es real, ¿cierto? Pero ahí aparecían todos los miembros de la familia. Entonces yo en un principio había pensado una familia muy grande con como con 7 hijos y entonces yo empecé a organizar eso, sí, sí, esos 7 hijos de Tamara, que es como la matrona de la familia, en qué fechas van naciendo y incluso fui anotando cómo en ciertos años determinados de sus nacimientos hay una serie de eventos, por ejemplo, la crisis del café, que esto es importante porque recordemos que esto ocurre en una finca cafetera, y cómo esos eventos que también son como de la realidad nacional, pues impactan en esta historia, ¿no? Cómo van llegando entonces esos diferentes personajes a la vida. Eran muchos y tuve que ir matando gente. Al final terminaron solamente 3 hermanos de esos 7 que tenía yo contemplados en un inicio. Pero yo creo que estas decisiones también son importantes porque hay un momento en el que uno necesita empezar como a cerrarse sobre lo importante y a enfocarse. Entonces, por eso, de pronto no tener tantos personajes ayuda a que la historia se enfoque un poquito más. Y luego entonces, esto es algo que he comunicado en muchos espacios, pero acá pues lo voy a repetir. Y es que yo aprendí astrología para crear a los personajes de esta novela, del oráculo térmico. Entonces eso me permitió inventar mejor en sus vidas y aunque se basan en en personas reales, yo quise darles una identidad diferente. ¿Sí? O sea, yo quería como moverlos un poquito más. Entonces, les hice las cartas astrales a esos diferentes personajes y empecé a tomar decisiones a partir de las cartas astrales que me ayudaron luego a tejer las relaciones entre los personajes. Por ejemplo, tenía claro que esas 3 mujeres que hacen parte de la historia del foco central eran de signos de agua. La mujer más antigua, Tamara, era Cáncer. La mujer del medio, que es la que cuenta la historia, Piscis, y la hija abandonada es Escorpio. Perdón, estoy haciendo ahí unos spoilers, pero sí, básicamente esta es la historia de una mujer que abandona a su hija recién nacida en un hospital y se va en busca como de su experiencia de vida. Entonces, esa hija es Escorpio, esa madre que abandona es Piscis y esa madre de la madre abandonadora es Cáncer, ¿no? Entonces, como Cáncer, la contenedora, Piscis, la que fluye y deja fluir, y luego Escorpio, que es la que viene como a hacer la gran transformación de la vida, ¿no? Entonces, eso, digamos que ya fue cooperando para la construcción de mi propia historia, porque además de yo empezar a construir una narradora protagónica Piscis, sabía que tenía un trino perfecto de agua, que era una mujer súper sensible. Con el tiempo yo la volví muy Virgo y me di cuenta de que había muchos elementos también con relación a la comida, con relación al servicio, a la limpieza, que estaban muy presentes en ella, su discernimiento para el proceso, pues como para la narración que estaba haciendo, a pesar de que era muy pisciano porque parecía estar muy conmovido y muy untado hasta los dedos, pues era también muy Virgo, ¿no? Como muy consciente, como muy directo. Entonces, esto fue interesante porque ni siquiera fue un ejercicio que me limitara las posibilidades creativas. O sea, yo en ningún momento dije, ay, no, entonces mi personaje no va a hacer esto porque es que uno con una luna en Aries jamás haría una cosa así. No, no. Esto fue simplemente un referente y un punto de partida para construir esas personalidades.
pero hubo muchos elementos de las mismas cartas que por supuesto no coherentemente no podían llegar a penetrar en la realidad de los personajes literarios, porque sería pues muy difícil, ¿no? Que todo coordinara 100%. Entonces yo creo que funciona como un punto de partida, como un mapa que nos ofrece algunos elementos de los personajes, elementos centrales para entender un poco cómo se ordena esa personalidad, cosas que de pronto puedan llegar a explicar su pasado, etcétera, pueden ser interesantes de narrar a través de los astros. Pero si uno no está haciendo un libro en el cual está enseñando astrología o diciendo, no, es que este personaje es coherente porque estas y estas razones, pues yo creo que no es necesario que sea que sea 100% real lo que está ocurriendo allí desde el punto de vista astrológico, sino que se puede utilizar la astrología como un juego, como un material de trabajo, ¿sí? Diego Fernando Bulla me hace una pregunta. Dice, ¿cómo fue la consulta de las fuentes históricas para dar verosimilitud a la novela? Claro, esa es una pregunta muy importante que yo creo que hace parte del punto anterior de lenguajes y lecturas, porque por supuesto la novela tuvo una etapa de investigación paralela al proceso de escritura y en esa etapa de investigación, por ejemplo, yo indagué mucho en imágenes de Armero, noticias, todo el cubrimiento que hicieron los medios nacionales, sobre todo el cubrimiento que hicieron los medios de prensa, porque a mí me interesaba ver cómo se estaba manejando la información desde el punto de vista textual. Entonces, esas fueron lecturas importantes. También leer novelas que se han escrito alrededor del tema de Armero, como por ejemplo No morirás, no recuerdo el nombre del escritor, El barro y el silencio de Juan David Correa, 11 días de noviembre de Oscar Godoy. Sí, como referentes que pudieran contribuir también desde ese lugar de Armero y otros libros que pudieran contribuir desde lo que es la maternidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, Apegos feroces de Vivian Gornick, los que he mencionado, bueno, ahí he puesto varios. Entonces, eso fue, o sea, grosso modo, como hacia dónde fue el proceso de investigación. Y acá, por supuesto, en esta construcción de personajes a través de la astrología, también hay un proceso de investigación porque no se trata simplemente de encontrar el hallazgo, de entender cuál es el signo zodiacal de un personaje. Es una investigación, porque luego tengo que sentarme a mirar cómo coherentemente se tejen los hechos zodiacales con los hechos literarios, y así sucesivamente. Bueno, vamos ahora al punto número 5. Este punto le he denominado estructuras uterinas. Aprendo a hacer la obra que escribo. Planifico y me salgo de los márgenes. Me pierdo, pero confío. La poesía es mi brújula. Entonces, ¿qué ocurre aquí con las estructuras uterinas? Pues claro, siempre hemos hablado, siempre hemos dialogado sobre estos temas de la estructura narrativa, cómo se estructura a nivel narrativo. Pero resulta que las estructuras normalmente son muy patriarcales, las que conocemos, ¿no? Entonces, la primera que conocemos, que es la aristotélica, que es inicio, nudo y desenlace, donde Aristóteles básicamente nos está diciendo que esos son los elementos de la tragedia. Recordemos que en la antigüedad eran tragedia, comedia y un tercero que lo olvido, perdón. Entonces, esa es una primera estructura, pero es A, B, C. Más adelante se empiezan a desarrollar otro tipo de estructuras y aún en tiempos modernos cuando sale Ricardo Piglia a decirnos que las historias se construyen a partir de dos historias y que hay una historia oculta y una historia que se muestra más, sigue siendo una visión de todas formas lineal y patriarcal. Cuando yo hablo de estructuras uterinas, me refiero a la necesidad de ampliar un poco el concepto de estructura narrativa, dejando de lado la estructura como una seguidilla de acontecimientos narrativos, sino más bien la estructura como un cuerpo blando, complejo, multisistémico, femenino, en donde no solamente se contemplan unos hechos y unos acontecimientos, sino donde también se están involucrando unos hechos poéticos, unas imágenes poéticas, unas atmósferas, unos símbolos, unos elementos que a veces se dejan de lado cuando se fabrica la estructura,
desde un lugar como tan cerrado y tan sesgado. Aquí aparece el Fried Jelinek, ella me encanta, tiene un libro que se llama El amante y otro libro que se llama La pianista. Y la pianista o la profesora de piano fue llevada al cine por Haneke, si no estoy mal. Y es una historia, bueno, tanto Deseo como, perdón, es Deseo, no es la amante, sino Deseo. Tanto Deseo como La pianista son historias en donde realmente vemos un desbordamiento emocional brutal y una especie también de hambre de experimentación erótica. Y entonces es muy interesante cómo la estructura, por ejemplo, en el caso del Fried Jelinek, yo siento que que ella utiliza mucho el cuerpo para estructurar sus novelas, pero también utiliza, por ejemplo, elementos del cuerpo como las hormonas. Deseo, que es este libro, que es esta novela intimista que les digo, es absolutamente erótica, es intensa, está atiborrada de información. Esta mujer se ganó, de hecho, el Nobel de Literatura, tiene una obra exquisita, muy densa, pero uno sabe que ella lo que está haciendo ahí es mostrarnos el cuerpo complejo femenino que está siendo violentado. Ese es un poco como el propósito que ella nos trae. Entonces, por eso traigo como estos referentes a colación. En el caso del oráculo térmico, lo que yo les puedo compartir por si de pronto puede ser útil para sus procesos creativos. ¿Yo qué hice? Yo armé muchas estructuras, pero esta fue la primera estructura con la que yo realmente me sentí a gusto y fue la primera vez en el cual realmente fui entendiendo el camino que yo necesitaba construir. Porque ser artista es hacer caminos que aún no existen. O sea, para ser artista tú necesitas construir tu propio método y luego, digamos, usarlo en la construcción de tu propia obra. Entonces, como si tuvieras que hacer tu propio molde y luego tu propia pieza. Y eso es bastante complejo de entender, ¿sí? Entonces, aquí a mí lo que me parece bacano de mostrarles en esta noche es que un poco en esta construcción de esta estructura, yo lo que tuve en cuenta fue algo que iba mucho más allá de lo que se me estaba pidiendo, porque si la vemos ahí, yo creo que ustedes alcanzan a leer un pedacito. Yo mostraba un poquito aquí el tiempo verbal, o sea, para mí era importante entender si ese era un capítulo que estaba ocurriendo en presente o estaba ocurriendo en pasado, porque el presente de la novela es la línea narrativa donde la protagonista va en su viaje huyendo de su embarazo, de su hija recién nacida, y el pasado de la novela es como toda la historia familiar sobre la cual se soporta el viaje que está haciendo Amanda en el presente. Entonces, por eso, para mí era importante saber yo en qué tiempo verbal tenía que construir cada capítulo, porque si no, yo me iba a enredar. Y esto a ustedes les parecerá súper escuelero, pero créanme, es importante porque todo el tiempo, yo soy docente de escritura creativa hace 8 años y todo el tiempo veo que mis estudiantes fallan en el tiempo verbal, que se van de un tiempo a otro abruptamente. Entonces, esto no es tan escuelero, porque el tenerlo presente hace que tú te puedas realmente concentrar. Luego viene como un espacio aquí en esta estructura que habla de días, que es un poco ubicándome en las fechas. Mi novela tiene unas fechas reales y además las fechas reales tienen que ver con la estructura porque son el marco temporal. Lilith o la hija de Amanda, la bebé recién nacida, ella nace más o menos un 13 de noviembre de 1985 y la novela dura exactamente 40 días, o sea, como los 40 días de dieta que habría tenido que tener Amanda si se hubiera quedado con su hija. Entonces, por eso, para mí ordenar los días era importante, como listo, que el día 1 ella está en el hospital, el día 2 ella sale y está en tal lugar, el día 3 el día 4 el día 5 el día 40 ella vuelve a tal lugar y punto. Luego viene síntesis, que es un poco como contando qué es lo que pasa en cada capítulo, como un argumento muy chiquitico. Los personajes que intervienen en cada capítulo, que luego también fui matando personajes, porque aquí aparecen muchos más de los que terminaron. Los escenarios, o sea, cuál es como el lugar concreto en donde está pasando cada una de las acciones del capítulo. Y
fíjense que aquí al final, este último espacio, que es para mí el más importante, dice ideas poéticas o imágenes poéticas. Entonces, yo necesitaba, yo quería que en cada capítulo poder trabajar una imagen poética que pudiera sostener todo el capítulo, porque miren que yo siempre veía que en las estructuras literarias siempre se ordenaba con base en escenas y yo decía, no, pero es que yo la escena la construyo a partir de la imagen poética, porque es la imagen poética la que me trae las escenas, que son ya hechos mucho más concretos en lo narrativo. Entonces, por ejemplo, en el primer capítulo, ¿cuáles eran las imágenes poéticas? La bebé, un algo que al ser dado quita algo, ¿no? Como la bebé como arrebatando algo. Llegué a la vida y arrebato una vida o arrebato pedazos de la vida, no sé. Luego en el capítulo número 2, el manejo de la ceniza, ¿no? La ceniza que está cayendo y que está como anunciando que algo malo va a ocurrir, ¿no? Y esto está muy asociado con el volcán. Entonces la ceniza como esos vestigios, como ese fuego que no pudo ser fuego, como eso que se muere pero que están haciendo, que sí, como eso que nos aterra y que nos afana, pero que al mismo tiempo es polvo y es nada y somos ceniza. Y es bastante religioso, de hecho, el tema de la ceniza, como lo fui entendiendo. Luego, en el capítulo número 3 el tema de la topografía de las montañas, lo accidentado que es Manizales, una de las ciudades que aparece mencionada en la historia, pero también como toda esta geografía, estos movimientos de la tierra, ¿es cierto? Como un poco esta tierra que nos cuida, pero que al mismo tiempo cuidadito porque, porque nos puede matar, sí, como esa relación también con esa geografía. En el cuarto, las frutas podridas. Entonces yo empecé a jugar ahí con algo que se estaba muriendo. Luego viene en el volcán, que es un personaje, o bueno, lo que diríamos digamos que podríamos hacer aquí o aprovechar para hacer esa distinción que hay entre lo que son personajes y lo que son actores dentro de una historia. Porque los actores no necesariamente tienen que ser personajes humanos, sino que pueden ser, por ejemplo, en este caso, un hecho de la naturaleza o un fenómeno de la naturaleza, ¿no? Un volcán es un actor. O la sociedad puede ser un actor dentro de mi novela. Si yo, por ejemplo, estoy construyendo una historia sobre un personaje que se está yendo en contra de la sociedad, pues entonces ahí la sociedad puede actuar como un actor dentro de esa historia. Entonces el volcán, más que ser una imagen poética, porque sí lo es en la novela, es un actor, ¿no? Que está impactando en absolutamente todo el resto de imágenes. En el capítulo 6 los miembros fantasmas, combinado con la artritis de la mamá. Entonces aquí hay unas imágenes que son importantes. ¿Por qué? Porque muchas personas víctimas de esta tragedia de Armero terminan amputados de algunos de sus miembros porque están quemados totalmente y están llegando a la putrefacción. Entonces este tema de los miembros fantasmas, de seguir sintiendo el brazo que ya no tienes, se puede asemejar al tema de ya no tener una hija que tuviste, o sea, como una hija que pariste, pero que ella se fue, ya no está contigo, ya no eres madre, pero lo eres. Entonces es un poco como una hija fantasma y el miembro fantasma. Y la otra colisión con el tema de la artritis, ¿no? De cómo ir perdiendo la movilidad no es lo mismo que sentir que todavía se mueve algo que ni siquiera existe. En el capítulo 7 todo un trabajo alrededor del lodo, ¿no? Del lodo tragado, porque estas personas en la tragedia tragaban lodo y quedaban embarazados del lodo. Entonces yo me imaginaba que esta era una cosa poética muy intensa para transferírsela a esa idea de la madre que no quiere ser madre y que no quiere parir, ¿sí? De alguna u otra forma a su hijo o no quiere contener esa situación que parió. Entonces el lodo, ¿no? Como que me desintoxiquen, que me quiten lo que hay en el interior. Y así sucesivamente, pues el café, los gallinazos, el muro, los hilos, como muchos elementos. Luego este cuadro cambió, esta es la primera versión del cuadro, pero luego el cuadro cambió, se llenó de muchos otros elementos, etcétera. Yo se los muestro esta noche porque considero y estoy casi 100% segura de que si tuviéramos la posibilidad de construir una novela a partir de esas imágenes poéticas sería mucho más sencillo de ejecutar que si lo pensamos desde esos lugares como mucho más cotidianos y eficientes de qué pasa en el capítulo 1, qué pasa en el 2, qué pasa en el 3. Pues sí, necesitamos saber qué pasa en el 1, en el 2 y en el 3, pero es interesante también saber qué vemos,
cuál es como el jarrón de contenido, cuál es como esa pieza central, conceptual y estética que sostiene el resto del texto, ¿sí? Es un poco algo así. Bueno, vamos ahora para el capítulo número 6 o el momento número 6 de cómo escribir una novela intimista. Espero no estar aburriéndolos, por favor, háblenme por el chat para no sentirme tan sola. Cartas y otros bocetos. Punto número 6. Avanzo a oscuras con gran incertidumbre, pero estoy consciente, tengo la voluntad de avanzar, de revisar el camino y seguir, de mirar hacia atrás y escribir a pesar de los peligros. Bien, entonces, ¿qué pasa aquí en cartas y otros bocetos? Muchas veces cuando estamos escribiendo una novela nos ocurre que nos bloqueamos. Sí, también nos pasa escribiendo cuentos, poemas, etcétera, pero en la novela puede ser mucho más común el bloqueo literario, porque cuando tú estás escribiendo un cuento y te bloqueas, pues puedes empezar a escribir otro cuento. Fácil, ¿no? O digamos más fácil que lo que ocurre con una novela. Cuando te bloqueas con una novela, el bloqueo puede durar años y puede, por lo tanto, estirar demasiado el tiempo de trabajo. Entonces, ahí, cuando ocurren esos bloqueos o esos momentos en los que se interrumpe el proceso creativo y el flujo de trabajo, yo creo que recordar estas cartas y otros bocetos es importante, recordar este momento del camino. Em, entonces aquí les voy a contar muy brevemente como estas dos experiencias. Aquí tenemos dos autoras colombianas, Soledad Acosta de Samper, autora del siglo XIX, y Carolina Sanín, autora contemporánea, seguro muy conocida por muchos. Soledad Acosta de Samper fue la primera mujer en Colombia que se dedicó profesionalmente a la escritura. Y por lo tanto fue una mujer que tuvo un concepto de lo literario muy profundo y muy bien estructurado. Y sin embargo, era una mujer que, por supuesto, al estar haciendo parte de ese tiempo en el que las mujeres no escribían, no tenían la idoneidad o los recursos para hacerlo, pues ella tuvo que tomar acciones un poco extrañas. Y una de esas acciones que tomó, como lo hicieron también muchas otras autoras de su tiempo, fue publicar con un seudónimo sus novelas por entregas en los periódicos de su tiempo. Y esto es interesante porque volvamos al caso de Irene Nemirovsky escribiendo Suite francesa mientras la estaban persiguiendo los nazis para ejecutarla. Y recordemos a Soledad Costa de Samper en el siglo XIX publicando por fascículos su novela Una holandesa en América en el periódico La Ley que circulaba acá en Bogotá con el seudónimo de Alcaraván, pero además sin tener la posibilidad de corregir los primeros capítulos porque ella siempre tenía que avanzar. O sea, ella no podía decir, ah, perdón, recuerdan que en el capítulo número 1 habla de un perrito. No, ese perrito la verdad es que la embarré, ese perrito ya no está. Señora, o sea, a lo que voy es a que esa era una experiencia y un proceso creativo mucho más exigente porque casi que no había vuelta atrás. Ahí sí, sí que se daba lo que dice Milán Kundera sobre es Museín, ¿no? Tiene que ser, lo que tiene que ser es lo que tiene que ser y boceto y obra terminada al mismo tiempo. Y sin embargo, Soledad Costa de Samper logró escribir unas novelas intimistas muy bellas como esa que les menciono de una holandesa en América, u otras que también entregó por entregas en los periódicos. Y estas novelas finalmente tienen un tejido muy especial. ¿Por qué? Porque ahí ella utiliza recursos como las cartas, los diarios, las novelas políticas, las novelas de guerra, como ella también era periodista, entonces utiliza elementos del periodismo, elementos de la columna de opinión y mezcla muchísimo, juega mucho con los géneros literarios dentro de lo que es realmente la novela. Entonces, eso es muy bacano porque nos permite recordar algo que escribió Milan Kundera en su ensayo El arte de la novela, y es que él decía que la novela era el género superior porque los contenía todos. O sea, en la novela yo puedo tener cuento, puedo tener poesía, puedo tener narrativa épica, puedo tener todo ahí metido, ¿no? Involucrado y gestándose. Entonces, en esa medida, Soledad Costa de Samper es un ejemplo de cómo podemos experimentar, podemos jugar, podemos movernos, podemos decir, ah, bueno, pues me bloqueé, voy a hacer un diario de mi personaje, a ver qué pasa.
voy a escribir un cuento sobre este personaje secundario, a ver cómo me aporta, cómo me mueve. Y aquí tenemos a Carolina Sanín, que es otra autora que genera también mucha experimentación literaria. Y con ella pasa algo interesante. Ella es una muy buena ensayista, no me parece tan buena como escritora de narrativa, pero quiero traer a colación su ensayística porque me parece que sus ensayos son muy novelescos. Eh, y hay uno cuyo nombre en este momento no recuerdo, pero adentro tiene diferentes ensayos y uno de ellos es El Potro. Hay algo muy bello que logra Carolina Sanín y es poder realmente tejer una imagen poética de tal manera que podamos habitarla ahí con ella en la intimidad que ella construye. Y entonces eso también es un recurso para construir novelas, porque a veces las novelas no necesitan tener una estructura definida, o sea, muchas veces lo que nos impide escribir una novela es decir, uy, pero es que cuál es la estructura y cómo empieza y termina y cómo se hila y cómo es redonda y cómo la trama es perfecta y se puede circunnavegar la novela. Y de pronto personas como Carolina Sanín experimentan con una literatura que no tiene rumbo, que no tiene un camino, que incluso no tiene una estructura, pero que aún así está cumpliendo el objetivo de ser un aparato artístico que nos permite habitarlo desde la lectura. Y esa experimentación desde la ensayística también la hizo Soledad y es interesante para un ejercicio de novela porque la ensayística puede nutrir muy bien la novela intimista, ofreciendo opiniones y perspectivas mucho más detalladas, monologadas y poéticas de lo que le está ocurriendo a los protagonistas. Bueno, voy a mirar unos comentarios que me han dejado por aquí y les agradezco para no sentirme tan sola. Dicen que todo muy interesante, excelente, me encanta que esto esté cumpliendo sus expectativas, este proceso creativo. Sandra que está mandando bibliografía, genial, muchísimas gracias por compartir ese libro tan bello. La diferencia entre novela intimista y novela del yo, dice Flauticaro. Mira, la novela intimista puede ser una novela de ciencia ficción, pero lo intimista está en que se aborda psicológicamente o desde una perspectiva de la intimidad. La novela del yo, en cambio, es más autobiográfica y más personal, ¿sí? Digamos que lo intimista puede estar presente en muchos lugares, no solo en lo autobiográfico, y la novela del yo es puramente autobiográfica. Ingrid, no estoy aburrida, la clase le hace ilusión. La imagen poética te va llegando cuando ya sabes más o menos qué sucede en cada capítulo. No, yo creo que yo hago una investigación. En el caso de la novela, yo hice una investigación y yo empecé a trabajar con base en resonancias. Entonces, por ejemplo, me resonó lo del lodo, entonces lo tenía ahí. Me hizo resonancia lo de el olor a azufre, lo tenía ahí. Lo de los peces, lo tenía ahí. Entonces, empecé a poner imágenes poéticas de forma desordenada y luego cuando organicé el libro, les puse un orden a esas imágenes poéticas. ¿También te pudo pasar que escribiste un capítulo por imagen que te llegó? Sí, sí me pasó. El del lodo, por ejemplo, fue un capítulo hecho solamente a partir de una imagen que me llegó. Como si la imagen te hubiera inspirado, descubierto algo de la historia o del personaje que no habías visto, ¿no sabías? Exacto, sí, lo dices muy bien, Ingrid. Muchas gracias. Diana Correa, los niños de Carolina Sanín tienen imágenes muy poderosas literariamente. Sí, sí, es de acuerdo. Maritza, si en la vida de uno no hay nada particular que me motive a escribir, ¿puedo tomar ideas de noticias? Puedes tomar lo que quieras, por supuesto, eres libre de hacer lo que quieras, incluso robarte las vidas ajenas y traicionar al que sea para escribir una buena historia. Ahora les comparto un poquito en este punto de cartas y otros bocetos como esos recursos que yo utilicé. Entonces aquí les quiero mostrar como todo este manojo, quiero que se imaginen esto a gran escala, porque este era el panorama de mi novela en octubre de 2017. Entonces aquí tenía, por ejemplo, las cartas de todos los personajes, todas las cartas astrales, las historias de los personajes que también las había construido. Así no fuera a utilizar toda la historia, de todas formas sabía lo que le había pasado a cada personaje en el pasado y en el presente. La primera línea de tiempo, notas de la investigación, las versiones del manuscrito, todo eso era un bloque así de textos. Las notas, no tenía varias agendas donde anotaba cosas. Tercera línea de tiempo, miren esta ya mucho más organizada y amplia.
segunda línea de tiempo, esto era como un boceto también porque me di cuenta de que fallaban cosas y así, ¿no? Esta malla de 10 capítulos, luego fueron 9 capítulos, luego 20 y al final 32. Entonces, al final del segundo año de escritura, este era el panorama. Miren, todavía había mucho trabajo por hacer y mucha información por organizar, pero ya había una fuente, ya había como un caldero de información que se estaba moviendo y que me estaba permitiendo llevar hacia adelante ese proceso creativo. ¿Qué pasó después? Entonces, en noviembre de 2017 presenté mi tesis y fue aprobada, pero sin ningún mérito. O sea, básicamente fue como, ah, sí, perfecto, pasa. Se llamaba Pruebas de Supervivencia, mi novela. Yo me sentí como que había, como un fiasco, literal. Yo dije, como así, mi novela no tuvo méritos, no tuvo nada después de estar trabajándola varios años. Entonces, bueno, ahí pasó mucho tiempo, miren, entre 2017 y la novela se publica en el año 2023, o sea, 6 años después de este momento. Y lo que les quiero decir es que ya a punto de salir publicada y tras recibir un premio, aún requería cambios. O sea, el editor me entregó la novela en enero de 2023 con muchos comentarios, con muchos ajustes, diciéndome que todavía pues era necesario pulir ciertos puntos que seguían sin ordenar, sin cerrar. Y ahí viene todavía más y más y más trabajo. Entonces, esto es importante recordarlo para el tema de las cartas y otros bocetos, porque es como entender que también cuando uno termina de escribir una novela, uno realmente lo que ha terminado de escribir es un boceto, ¿sí? Y solo es después de una segunda o tercera revisión consciente, juiciosa, muchas veces acompañada, que ya podríamos considerar que no es un boceto, sino que va convirtiéndose en un libro ya como tal, ¿no? Entonces, no olvidar eso y mantener la humildad siempre como una herramienta de trabajo es importante, es fundamental para poder seguir hacia adelante en el proceso creativo. Vamos para el paso número 7. Entonces, este paso se llama visualidades y sonoridades. Y aquí quería traerles yo a Idea Vilariño y a María Ospina. Aidea Vilariño, porque definitivamente qué poeta tan maravillosa que ayuda a precisar tanto las imágenes poéticas. Tu amor no es como de rosas abriéndose en el aire, es como de rosas abriéndose en el agua, dice ella. Bellísimo, ¿no? Y a María Ospina, porque recientemente, a propósito de la literatura intimista y de lo que podemos considerar literatura intimista, ella se ganó un premio muy importante, el premio Sor Juana Inés de la Cruz, por su novela Solo un poco aquí, que publicó con Alfaguara el año pasado. Y miren que este es un libro en el cual los protagonistas son animales, ¿sí? Es como una tingua escarlata, una perra, bueno, no me acuerdo de la otra, como un insecto o algo así. Y y es impresionante la forma como María logra internarse en la voz de esos personajes y mostrarnos visualmente el viaje que hacen, el camino que recorren, los paisajes que transitan, los personajes con los que se encuentran, los diálogos. O sea, es muy hermoso ese reconocimiento del territorio a la luz de estos personajes invisibles, entre comillas, y cómo ella logra darle luz, darle sonoridad, darle voz, darle imagen y movimiento a esta historia. Mi texto es concreto, aunque hable de lo abstracto. Hay imágenes que el lector puede ver, hay cantos que el lector puede oír. Entonces, esto es importante porque muchas veces yo me puedo sentar a escribir y hablar carreta, 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 y no ir sellando la historia sobre lo importante, lo que visualmente mi lector o mi lectora va a recordar. Porque es que nosotros, ¿por qué recordamos el cuervo de Edgar Allan Poe? Porque tenemos ese cuervo clavado en la memoria y en la cabeza, ¿sí? Es visual, tiene un cuerpo.
Entonces, es fundamental que cuando escribamos, pues lo podamos imaginar y hagamos que nuestro lector se imagine también esas historias, esas cosas. Acá entonces viene el ejemplo con el oráculo térmico, ¿sí? Yo que estaba trabajando, miren lo que yo buscaba encontrar. Quería trabajar la naturaleza de la tierra y la naturaleza femenina. Y acá lo fui precisando con este verso. Así era mamá, creaba y aborrecía la creación. ¿Qué estoy diciendo acá? Estoy diciendo así es la naturaleza, crea y destruye su creación, o sea, crea a sus hijos y luego los mata. Luego también quería trabajar la tragedia personal y la tragedia colectiva, como esa mezcla entre las dos. Y aquí nace este verso. Me arrebataron la única vida que consideraba real. A Amanda le arrebatan la única vida que considera real porque la obligan a ser mamá de una u otra forma y a abandonar como su libertad y su camino. Pero a las personas que terminan siendo desposeídas por la erupción del volcán también les arrebatan la única vida que consideraban real, que ellos solo querían estar ahí recogiendo su algodón y trabajando su tierra. Entonces ahí también hay una colisión entre tragedias y se logra expresar con un verso. Tenemos también aquí la historia familiar y la historia del volcán. Lactar es otra forma del llanto. Ah, perdón, creo que aquí me quedó repetido este verso. Y el viaje de Amanda y el viaje de la lactancia. Por ejemplo, con este verso pasó algo muy bonito porque yo quería, o sea, recuerdo que en un momento yo estaba tratando de trabajar con las imágenes de la tristeza de la maternidad. Y yo trabajé y yo busqué muchas artistas plásticas que tenían trabajos plásticos con respecto a la maternidad, pero no lograba encontrar imágenes de la tristeza de la maternidad. Entonces, recuerdo que yo estaba como sentada pensando y como imaginándome todo esto hasta que logré entender que lo que yo quería mostrar es que lactar era como las lágrimas, porque son gotas, y que cada vez, y que lactar es otra forma del llanto, y que cada vez que mi personaje lactara en la novela, porque además la lactancia ahí fue como algo fundamental, en la medida en que es un personaje que está viviendo una tragedia y los senos, la lactancia, la leche, le está recordando como, bueno, como cuando uno está mal y de repente tiene que comer, tiene que ir al baño, tiene que seguir su vida y aquí hay un símbolo más desde el cuerpo que está anunciando esos cambios. Entonces, como que la idea era que cada vez que mi personaje lactaba, estaba llorando, ¿sí? Es como su forma de estar triste es lactar. Entonces, lactar es otra forma de llanto. Y ahí miren cómo es importante trabajar desde el punto de vista de la visualidad, porque si yo lo visualizo, yo ya después voy a tener la capacidad de tejerlo a lo largo de mi novela y no voy a tener que quedarme cerrada sobre un músculo. ¿Qué más trabajé? Trabajé la geografía, el café y la naturaleza. Entonces aquí tenemos este verso. En el cultivo el aire está lleno de vida mínima. Y también todo un trabajo, alguien ahí preguntaba hace un rato por la investigación, todo un trabajo sobre, bueno, cómo se produce el café, cómo empieza, cómo germina, sí, cómo es esto. La cultura machista naturalizada. Tomás estirando su mano hacia mí con el pocillo sucio para que yo se lo lavara. Yo se lo recibía mientras me temblaba el alma. El objetivo era poder mostrar esa cultura machista naturalizada sin decir que era una cultura machista naturalizada. O sea, digamos que en el libro en ningún momento hay un reproche directo de, ay, mi tío era un machista, mi hermano era un machista, mi mamá era una... No, pero todo está puesto de tal manera que el lector, si es un lector consciente, mínimamente consciente, se va a dar cuenta de que hay unas injusticias que se producen en el plano familiar y que están asociadas con el machismo. Entonces esto es muy importante que lo recordemos porque la visualidad hace que seamos menos prejuiciosos al momento de escribir nuestra historia. Cuando estamos escribiendo desde nuestra forma de pensar, estamos imponiendo un dogma a nuestros lectores, pero cuando estamos moviendo el dogma y de pronto un poco y llevándolo a lo creativo, llevándolo a una imagen concreta, ya lo estamos despojando del prejuicio y estamos convirtiéndolo en arte. Y así es como tiene la posibilidad de ser compartido, de convertirse en una hostia.
¿Qué más tenemos aquí? Pues tenemos la violencia contra las mujeres, expresada en versos como este, los golpes que recibió cuando ni siquiera sabía contarlos, y la resiliencia de las mujeres expresada en versos como este, el pez al que tajaron al medio y volvieron a lanzar al río. Entonces, aquí son ejemplos de cómo la visualidad construye una novela, más que los hechos, más que los hechos. Porque yo puedo tener el hecho de un pez partido al medio, pero no tener la visualidad de cómo aprovecho esa imagen y la convierto en un capítulo o en una escena o en un fragmento de la historia. Diana dice, ¿cómo elegiste el título? Me cuesta mucho elegir los títulos cuando escribo. Pues como se han podido dar cuenta a lo largo de esta presentación, la novela tuvo varios títulos y el oráculo térmico pues nació porque yo quería que sonara como un conjuro, como algo extraño, como algo diferente. El oráculo, algo que está anunciándose, y térmico, pues el calor, ¿no? La temperatura. Bueno, vamos para octavo punto, nuestro octavo momento para escribir una novela intimista. La artesanía del lenguaje. Aquí vamos a profundizar un poco más en esto. Entonces dice, me uno y me multiplico. Hago mi texto a partir de un pétalo, un rastrojo, a partir de mí misma y mi colisión con los demás. Bien, entonces aquí traigo como referentes a Elena Araujo y a Diamela El Tit. Elena Araujo tiene novelas intimistas tan hermosas. Hay una en particular que me fascina que se llama Fiesta en Teusaquillo, en donde ella está mostrándonos como la interacción en una fiesta, como con invitados muy honorables de la política y de la sociedad, de la alta sociedad colombiana, una fiesta que ocurre a propósito en Teusaquillo, el barrio desde donde estoy transmitiendo hoy. Y en esta fiesta lo importante es cómo estas personas se van emborrachando, y cómo se van emborrachando, claro, van saliendo sus verdaderas personalidades. Y la forma como eso se expresa a nivel del lenguaje es perfecto, es nítido, o sea, ella lo que pasa es que creo que merecía otro contexto y otras circunstancias, pero una gran escritora. Y Diamela El Tit tiene un libro que se llama Jamás el fuego nunca, donde logra también unos niveles de artesanía con el lenguaje que son sorprendentes, en la medida en que está logrando mostrarnos la intimidad de lo que ocurre en una casa en contraste con la violencia de Estado que está ocurriendo afuera de esa casa. Y la intersección entre esos dos universos, el privado y el político, está muy bien tejida, está muy bien construida. Desde el punto de vista del lenguaje, además, vuela, el lenguaje es una experiencia en sí misma, es como un cuerpo vivo que transita toda la novela. Entonces, trabajar el lenguaje es importante. El otro día, bueno, hace muchos años en realidad, alguien me decía que hay dos tipos de novelas, novelas de estructura y novelas de lenguaje. O sea, novelas de estructura son esas novelas donde lo importante es como el gran truco que ha hecho el escritor para mostrarte los acontecimientos de una manera muy bien calculada y sostenida. Entonces, novelas de estructura son aquellas en las cuales la importancia es la forma como se ordenan estéticamente los elementos. Y en las novelas de lenguaje, como su nombre lo indica, lo importante es la fuerza que tiene el lenguaje con el cual se está contando la historia. Pero ¿qué pasa si una novela tiene las dos cosas? O sea, tiene una buena estructura y tiene un buen lenguaje. Pues es una novela que podríamos considerar entonces de buena calidad, ¿no? Aquí les muestro un poquito que la artesanía del lenguaje es algo que nunca termina, es muy vasto de hacer. Estas fotografías son de enero de 2023 y aquí les muestro que aún en ese tiempo y con una versión muy avanzada de mi novela, seguía yo haciendo ajustes, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿no? Veía que tenía estas palabras recién muy pegadas, entonces pues hay que eliminar el segundo, mirar cómo se cambia. En esta fotografía de arriba, pues vemos también muchos cambios, tanto sugeridos por el editor como evaluados por mí misma. Aquí, por ejemplo, un cambio que tenemos, ¿qué debería sentir? Las palabras cayendo, y esto termina siendo, ¿qué debería sentir?
la caída de las palabras. Entonces, son muchos cambios, ¿no? El mirar un verbo y qué verbo podría funcionar mejor que ese que ya se tiene ahí, cómo cambiar las mantas por la ruana, porque la ruana también es un elemento que no se ha mencionado, pero que puede ser importante en el contexto de la historia. El poder incluso ir a buscar palabras que uno como escritor o escritora nunca usaría en su vida, pero que el diccionario se las puede a uno regalar. Un nimbo que parece de polvo. Entonces mi editor me dijo, no, pues ¿por qué no dices un nimbo polvoriento? Y yo me puse a mirar lo polvoriento y terminé en polvoroso. Y esto terminó, un nimbo polvoroso cubre el cielo hasta el otro lado de las montañas. Y no son cambios sutiles, ¿no? Son cambios que tienen que ver con esa artesanía del lenguaje, con cómo volvemos a mirar y volvemos a mirar y dejamos que pase un tiempo y volvemos a mirar de tal manera que se le hagan cosas. María Antonia, en una segunda edición, ¿harías ajustes? Ya salió la segunda edición exactamente igual, sin ningún ajuste y sin ningún cambio, porque mi novela no tiene nada, o sea, ni una coma quedó mal puesta, afortunadamente. Listo, llegamos al último punto de nuestra gestación, de cómo escribir una novela intimista, y este punto se llama puntadas de cierre. Listo. Entonces, en puntadas de cierre, conozco el cierre desde el inicio, pero ahora lo veo, lo huelo. Ya puedo quitar la estructura provisional en la que se sostuvo mi texto. Estoy preparada para tejer el final. Una cosa es el cierre y otra cosa es el final de una historia, ¿no? El cierre es como la manera en la cual yo voy a completar la historia, pero el final es la escena o el momento que yo elijo para hacerlo. Y esa decisión no es una decisión fácil de tomar. Aquí tenemos dos grandes autoras de la narrativa intimista o de la narrativa personal, Fernanda Trías y Vivian Gornick. Fernanda Trías tiene una novela que se llama La azotea, que realmente es impresionante cómo termina, porque uno sabe desde que empieza la novela, prácticamente desde bueno, un 30%, quizás hasta la mitad, uno ya sabe cómo va a terminar, pero uno necesita seguir leyendo porque lo que importa no es saber cómo va a terminar la novela, sino que lo que importa es cómo se va a resolver eso que uno ya sabe que va a pasar. Entonces, eso también tiene un mérito. No, a veces pensamos que hay, es que si es muy evidente el final, entonces ya no va a tener mérito mi libro. No, realmente todo es muy relativo, depende del tratamiento que tú le des. Si tú le das un buen tratamiento estético a tu historia, yo te aseguro que la gente se va a quedar hasta el final. Y con Vivian Gornick pasan cosas muy bellas porque ella es una autora muy autoconsciente de su proceso creativo. Entonces, yo creo que ella también es alguien que escribe de una manera muy circular. Yo me he leído 3 libros de ella, 2 de ellos de narrativa, Apegos Feroces y La Mujer Singular y la Ciudad, y escribe de una manera muy redonda y casi que el inicio siempre empieza, el inicio siempre es el final, o sea, uno desde el comienzo está viendo cuál es el conflicto que va a narrar Vivian Gornick, y cuando la novela llega al final, uno dice, perfecto, ella cumplió con su promesa, pero lo hizo de una manera extraordinaria, me mostró cosas que jamás me hubiera podido mostrar otro autor o autora, y entonces yo la leo hasta el final. Entonces esto también tiene que ver un poco con romper esos patrones de la literatura tradicional, patriarcal, etcétera, en donde nos dicen que el final tiene que resolver y que tenemos que encontrar un esquema coherente, etcétera, cuando en realidad la novela intimista puede llegar hasta el nivel de intimidad que nos quiere mostrar en la historia, y ese es su final, ¿no? O sea, su final no necesariamente tiene que ver con resolver una situación. Tal vez el final tiene que ver con mantener esa situación durante un tiempo narrativo hasta un momento de plenitud o de insostenibilidad, no lo sé, o hasta un momento en el que el personaje ya se pueda dar la vuelta y regresar por donde vino, ¿no? Como repetir la historia. Entonces, eso es un poco lo que les quiero compartir aquí. Y en el caso del oráculo térmico, un poco esas puntadas de cierre
tuvieron que ver con muchas revisiones de detalles, ¿sí? Recuerdo, por ejemplo, este pequeño detalle, ¿no? Como que hay un momento en el que alguien pregunta, ¿y el campamento es solamente para los desplazados? Entonces yo ahí digo, no, pero todavía no han hablado del campamento. Esto no puede decirse porque en ese momento de la historia todavía no se ha revelado esa información. Y aquí, este es otro detalle también que encontré ya casi a punto de publicar el libro, y es que las edades de los hermanos no cuadraban, o sea, había una edad que tenían en otro momento del libro y al final había una inverosimilitud con relación a la edad. Entonces, todas esas cosas que uno pareciera tenerlas, digamos, controladas desde el inicio, siempre se descontrolan porque el proceso creativo es caótico y tiene que ser caótico, pero tenemos que tener la capacidad de tomar de nuevo esas puntadas de cierre para darle a nuestro texto el tratamiento que se merece. Y en cuanto a la decisión del final de mi historia, pues no les quiero hacer spoiler porque me parecería triste, me gustaría que algunos que no se han leído el libro lo puedan hacer, pero sí les puedo compartir también a manera pues como de cierre pedagógico para ir cerrando este encuentro de hoy, que yo elegí un cierre muy redondo y a la vez muy abierto, porque creo que es un cierre que se puede prever desde el inicio, pero la manera como se desarrolla quizá es lo que lo hace más interesante. Muchas gracias hasta aquí a todas y todos los que nos han acompañado en esta noche y han descubierto este camino de cómo escribir una novela intimista. Recuerden que nos pueden poner por ahí, por el chat, sus preguntas o inquietudes. Eh, Miren cómo un proceso que inicia desde hace 7 años se puede convertir en toda una aventura, en toda una experiencia de vida muy bonita, y cómo luego uno puede ir encontrando las imágenes verdaderas con las que quiere y puede narrar su historia. Aquí les estoy mostrando algunas referencias fotográficas que utilicé que me permitieron llegar finalmente a la portada, y cómo la portada también está narrando y está haciendo parte del ejercicio literario. Eso es lo ideal, ¿no? Bueno, junto con agradecerles por haber acompañado esta noche, pues me gustaría en estos 5 minutos que quedan compartirles un poquito sobre 2 experiencias que estoy aperturando para este año y que me tienen llena de emoción y de ilusión porque hacen parte de, pues como de un proyecto que tengo hace mucho. Entonces, hoy en particular les quiero compartir que voy a hacer un taller de novela intimista y quiero invitarles a que se inscriban a este taller de novela intimista. Va a tener 8 clases en vivo por Zoom, va a empezar el 5 de septiembre, va hasta el 31 de octubre, va a ser todos los jueves de 7 a 9 de la noche. El objetivo de este taller de novela intimista es ¿cuál? Es que puedan aprender a concretar un proyecto de novela psicológica o personal, es decir, la preescritura o planificación de la historia, explorando algunas técnicas y transgresiones del género. Este va a ser un espacio en el cual aspiro a entregarles y compartirles muchas herramientas técnicas sobre la novela intimista, referentes literarios significativos, autores y autoras que nos pueden ayudar mucho a nutrir nuestra visión de lo literario. Este taller de novela, Tejidos para explorar la narrativa personal, constará de 8 clases en vivo que quedan grabadas y una serie de contenidos virtuales a los que podrán acceder por nuestra página web. Tiene un costo de 444.000 pesos, pero también está en promoción y quedan 333.000 pesos para quienes paguen hasta el 22 de agosto o hasta agotar cupos, porque son cupos limitados para estos talleres. Va a ser un taller muy bonito, lo he preparado hace muchos años y creo que pueden gustarles a quienes estén interesados, sobre todo en hacer una novela o que de pronto tengan una en mente y la estén como medio construyendo, pero no sepan cómo continuar. Creo que puede ser un taller súper útil. Y también aprovecho para invitarles al otro taller, que es el taller de cuento intimista. Hace 8 días tuvimos una clase de cómo escribir un cuento intimista, entonces este es como el taller que acompaña esa clase. Y este va a tener también, igual que el de novela, 8 clases en vivo por Zoom. Va a ser los martes de agosto y septiembre de 7 a 9 p.m. Empezamos el 6 de agosto. En este taller
La idea es que van a aprender a crear y concretar un cuento intimista a la luz de elementos transgresores, arquitecturas más abiertas y prosas más sinceras y personales. Precio, lo mismo que el taller de novela, 444.000, está en promoción, 333.000. Hasta el 30 de julio les cuento que ya se agotaron la mitad de los cupos para este taller de cuento intimista. Entonces, anímense a participar. No sabemos si va a volver a pasar, así que aprovechen. Y si se quieren inscribir en los dos talleres, pues maravilloso porque van a aprender el doble y vamos a poder compartir muchísimo más. Muchas gracias. Ya voy a leer sus comentarios por aquí por el chat. Qué rico poder haberles aportado esta noche algunos elementos sobre la literatura, la escritura creativa, sobre lo que significa escribir, hacer realidad estos sueños. Muchas gracias. Por aquí nos pueden escribir al WhatsApp en caso de que estén interesados o interesadas en participar en uno de los talleres. Recuerden que son para hombres, mujeres, personas de todas las identidades de género, que se pueden conectar desde cualquier lugar. Las clases quedan grabadas y luego les compartimos la grabación. Yo los certifico, les certifico su taller, conocen mi experiencia y espero poder aportarles mucho más en este espacio. Así que les dejo un abrazo gigante y gracias por todos esos mensajitos que están poniendo allí, que me dan las gracias, me mandan sus abracitos. Yo también siempre les aprecio mucho ese cariño. Gracias, Consuelo, Luz Elena, Alexander, Ana María. Bueno, muchas gracias. A Ingrid también, a Diana Correa, a Maritza. Bueno, qué chévere que nos hayan acompañado esta noche. Y por ahí quedan esas invitaciones muy especiales para que nos acompañen en caso de que quieran hacerlo. ¿Listo? Y mañana, si se quedan en el grupo, pues les vamos a compartir la información, esta grabación de la clase de hoy. ¿Cómo escribir una novela intimista? 9 pasos para gestarla con rigor apasionado. Feliz noche para todas y todos y gracias por aparecer en este lugar y compartir la vida. Chao. Feliz noche, María Antonia.